Hoy me toca un episodio muy interesante por entrevistar a dos personas muy importantes y relevantes para este proyecto. Quiero empezar introduciendo a la profesora Carolina Carrillo, que se encuentra ahorita terminando sus estudios de posgrado en Humanismo, Sociedad y Ambiente y Aprendizajes de Inglés. Entonces, profe, gracias por estar en este episodio. Quisiera saber cómo se encuentra en este momento. Hola Javi, un gusto, muchas gracias por esta iniciativa y sobre todo por aprender mucho de lo grande que es este proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto que tiene un corazón grande, que es pequeñito, pero un corazón grande. Y pues bueno, por dicha yo muy bien acá, muy deseosa de poder compartir con todas las personas que nos escuchan y que puedan aprender un poquito sobre esta sinergia que comprende lo que es el bilingüismo en contextos rurales o en zonas dispersas de Costa Rica. Sí, claro, muchísimas gracias. También quisiera introducir a la profesora Carla Fonseca. Actualmente tiene dos maestrías, una en aprendizaje del inglés y la otra en docencia universitaria. Profe, bienvenida. Quisiera saber cómo se encuentra. Buenos días a todos. Súper emocionada porque, bueno, esta iniciativa viene a marcar un antes y un después, ¿verdad? Y sobre todo para el compartir y el dar a conocer nuestro proyecto, que creo que tiene anhelos muy grandes y sobre todo ese impacto en la socialización y hacia la sensibilización. Gracias. Bueno, primero que todo quisiera que reflexionemos un poco sobre qué es la educación, cuál es el valor que tiene la educación para las comunidades en general. Entonces, profe Caro, quisiera preguntarle a usted específicamente, ¿qué significado tiene la educación en general? Claro que sí. Bueno, yo como he vivido siempre la mayor parte de mi vida en Costa Rica, pues creo que puedo regalarte una definición de cómo, desde mi identidad, cómo lo veo o cómo lo percibo. Para mí, creo que cuando hablamos de un país como Costa Rica, la educación es una herramienta de progreso, ¿verdad? Si tomamos en cuenta un poco el enfoque histórico, casi siempre la población costarricense ha sido muy difícil de estudiar. Y si pensamos tal vez entre nuestros papás, abuelitos, bisabuelos, tatarabuelos, muchas personas en Costa Rica tenían el acceso a la educación, sin embargo, no era una prioridad. La prioridad siempre ha sido llevar el pan a la mesa, ¿verdad? Alimentar las bocas de la familia. Entonces, en el caso respectivo de mi familia, que yo vengo de una familia que siempre ha tenido poca escolaridad, tanto del lado de mi papá y de mi mamá, yo veo la educación como una herramienta de progreso, ¿verdad? Más allá de un desarrollo intelectual, ¿verdad? Porque la intelectualidad se puede percibir y trabajar de distintas maneras, pero yo lo veo como una herramienta de progreso, una herramienta que le puede ayudar mucho a uno, ¿verdad? Y en el caso del sector costarricense, hemos visto cómo a través de los esfuerzos que se ha hecho por implementar una mejor educación, tener más acceso a la educación, que sea más universal, que sea gratuita para todos y todas los costarricenses, ¿verdad? El aumento de algo como idiomas extranjeros, tecnología y demás, pues eso va dándonos un énfasis que en Costa Rica la educación ha sido una prioridad. Sin embargo, hay muchos desafíos, ¿verdad? Que ahora más adelante vamos a hablar, ¿verdad? Sin embargo, pues la educación yo lo veo como un proceso universal, algo que tiene que ser gratuito para todas las personas, ¿verdad? Yo creo que a pesar de todo que nuestro país tiene muchas necesidades y muchas problemáticas que tienen que arreglarse, creo que una de las ventajas más grandes que tenemos es ese acceso, ¿verdad? Gratuito, lo que es la educación pública, y ya con solo eso que cualquier niño que pise territorio costarricense, ¿verdad? Recordar que nosotros tenemos una convención del niño y de la niña y con solo eso pues cubre derecho a y gratuito a la educación, ¿verdad? Entonces yo lo veo como un derecho, Javi, y también como una herramienta de aprendizaje. Si me permites abordar un poco ahí, Javi, Caro me Claro, recordó un profesor que yo tuve y ahí vemos también la importancia de la educación, que marca, ¿verdad? Marca el trayecto de uno, marca la vida. Y siempre nos decía, la educación tiene tres funciones. O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué está? ¿De qué es? Y nos decía, sirve para socializar, para iluminar y para liberar.
Entonces, para iluminar, ¿Me las puedes repetir? claro, para Socializar. iluminar, Ok, ok. vamos en orden, para iluminar, para liberar y para socializar. Para iluminar, ¿por qué? A través de la educación rompemos moldes, enseñamos cosas nuevas, a pensar, como decimos en inglés, out of the box, ¿verdad? Pensar en otras realidades, en que no tenemos que asumir siempre lo que nos dicen, ¿verdad? A tratar de buscar nuestra propia realidad, a construirla. Entonces, por eso la educación nos ilumina a buscar esas nuevas realidades, nos ayuda a liberarnos. ¿Por qué? Porque al no asumir, ¿verdad? Que a crecer con solo algo que nos dijeron y no algo que aprendimos o que descubrimos por nosotros mismos, es diferente. Entonces, a través de la educación nos liberamos de esas cadenas que tal vez son estereotipos, que tal vez son constructos sociales, ¿verdad? O del inconsciente colectivo. Y a través de la educación nos liberamos de eso y a socializar. ¿Por qué? Porque una vez que nos iluminamos, una vez que nos liberamos, vamos a compartir eso, vamos a compartir esa experiencia con alguien más. Y eso es la educación, ¿verdad? El ser humano es un ser sociable por naturaleza. No podemos vivir aislados de nada o de nadie. Entonces, creo que la educación es esto y más, ¿verdad? Y como decía Caro, es un deber y un derecho y somos muy privilegiados del sistema que tenemos aquí en Costa Rica, humildemente, y es ciertamente una herramienta de movilidad social, como también lo comentaba la profe Caro, que nos ha dado la oportunidad a muchos de conocer nuevas realidades, ¿verdad? Y de optar por nuevas oportunidades que nadie las da por sentada, sino que la hemos o las hemos ido construido a base de estas vivencias, de esta oportunidad, de este mundo que nos abre la educación. Se podría decir que entonces la educación no solamente es transformadora a nivel individual, sino también, por consecuente, a nivel colectivo. Colectivamente, correcto. Hay una premio Nobel, olvido el nombre en este momento, que decía que la herramienta más poderosa del mundo es un niño con un libro, es la educación. A través de la educación cambiamos mentes, cambiamos, y no quiero que suene como manipulación, ¿verdad? Sino desde la perspectiva de liberar, de sobrepasar aquellas barreras sociales, aquellos constructos mal elaborados o que han producido consecuencias tan nocivas y tan tóxicas a nivel social. Es por medio de la educación que podemos transformar esto. Inclusive para iluminarte, es un episodio ficticio, pero te voy a comentar una realidad. Y no sé si ustedes han visto esta serie que está basada en la familia real de Inglaterra, que se llama The Crown, que es un show en Netflix. Y por ahí de la temporada número 1 hay un episodio muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, este show se basa un poco en eventos reales o algunos episodios ficticios, ¿verdad? Pero hay un episodio en donde eh, Inglaterra necesita el apoyo de Estados Unidos, una parte de manejo de relaciones contra la antigua Unión Soviética. Entonces, por ahí Winston Churchill, que tenía un problema de salud, quería que invitara al presidente de Estados Unidos a Inglaterra, pero sabían que solo iba a llegar con una invitación de la reina, ¿verdad? No cualquiera va a rechazar una invitación de la reina. Pero entonces le dicen a la reina que tiene que hablar con el presidente Roosevelt, ¿verdad? Entonces la reina, ella muy asustada, fue muy joven cuando ella asumió ser reina de Inglaterra, tenía creo que era 24 o 25 años, y entonces ella a través de su departamento manda a traer un profesor universitario, ¿verdad? En cultura popular. Entonces, cuando llega el profesor no sabía por qué lo había mandado a llamar. Entonces, ella le dice que ella como mandataria, ¿verdad? Como jefa de Estado, ella tiene que hablar con muchas personas, pero ella no sabe de qué hablar. Entonces, ella siempre se limita a hablar de caballos y de perros, ¿verdad? Porque esa es parte de las
hobbies que ella siempre tuvo de la familia real, ¿verdad? Entonces el profesor empieza a preguntarle que ella, cuál fue su grado académico más alto, ¿verdad? Entonces la reina pues se queda dudando, entonces le dice, bueno, usted tiene un título universitario, usted tiene esto, usted tiene lo otro. Entonces cuando el profesor empieza a bajar de la universidad a la escuela, descubre que la reina nunca fue nada. O sea, la reina nunca fue al kinder, nunca fue a la escuela, no fue al colegio y por supuesto no fue a una universidad. Entonces la reina se queda pensando y le dice, pero reina, ¿cómo usted no tuvo educación? Entonces más tarde en ese episodio la reina va a visitar a su mamá, entonces le dice a la mamá y ella le dice, pero mamá, ¿cómo nunca me prepararon para mi puesto? Porque ella dice que se siente muy frustrada de que ella siempre tiene que hablar de perros, de los corgis o cosas muy triviales, ¿verdad? O domésticas como la familia, porque ella no puede hablar de conflictos. Entonces ella le inclusive hasta al profesor le dice, profesor, dígame quién es Roosevelt, qué hace Roosevelt, porque Roosevelt fue electo presidente de Estados Unidos y entonces él inclusive le dice, a usted la están usando como una herramienta, ¿verdad? Porque Inglaterra no quiere perder derechos sobre esto y lo otro. Entonces al final la mamá le dice que no era necesario, ¿verdad? Que lo único que ocupa la realeza es saludar, ¿verdad? Y en este caso ella lo que ocupaba era etiqueta, era aprender idiomas, ¿verdad? Porque la reina sí era versada tanto en inglés como en francés, ¿verdad? Que el francés siempre ha sido un idioma muy importante para la realeza. Entonces al final la reina descubre que ella no tiene escolaridad e inclusive su gabinete o el gobierno electo por la gente le estaba jugando ciertas vueltas a la reina porque ella no estaba situada sobre las decisiones políticas que estaban pasando en Inglaterra. Inclusive este es un episodio muy particular porque a Winston Churchill le da un derrame cerebral y él le miente a la reina y le dice que tiene gripe. Entonces al final su gabinete de estado todos estaban enfermos, había otro señor enfermo, entonces por eso era que querían hacer una reunión en Inglaterra porque todos los señores estaban colapsados y a ella la estaban utilizando. Entonces, al final, eso es muy interesante porque luego, ya fuera de la serie ficticia que a mí me llama mucho siempre la atención de la familia real, el hijo, después el príncipe Carlos es uno de los primeros herederos en ir a la universidad y consecuentemente cuando vemos, por ejemplo, figuras como el príncipe William, el príncipe Harry, toda la descendencia que viene por ahí, después de esa situación, fue cuando ya se pensó en el hecho de que los herederos, ¿verdad? Una corona, tenían que tener educación formal, ¿verdad? Entonces no tenemos que irnos muy lejos y pensar tanto en un país, ¿verdad? De origen muy humilde, ¿verdad? Muy campesino como lo es Costa Rica, pero si vemos algunas realidades como las superpotencias, ¿verdad? Que venimos en monarquías milenarias, sobre todo la monarquía inglesa, que es de las más antiguas. Entonces, ver que eso es historia reciente, ¿verdad? La reina, ella es elegida y asume su mandato, ¿verdad? Por ahí de los 50. Entonces vemos, ¿verdad? Que estamos hablando de una historia mínima de 70 años, ¿verdad? Donde la educación no era importante para personas que están tomando las riendas de un país, ¿verdad? Entonces al final vemos cómo a través tal vez de un hecho histórico, entonces la gente dice, sí, claro, si vamos a tener una persona al frente de un país, a pesar como ahora que vos decías, Carla, no es solo el saludar, sino que hay una parte de relaciones políticas, de relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿verdad? Creo que también en el modo que nuestro país se ha venido desarrollando, antes había mucho desconocimiento de educación y por mucho trabajo que he compartido con gente que ha trabajado en la zona de Limón, hay un caso muy interesante como lo es en las bananeras, ¿verdad? En el caso de las bananeras costarricenses, cuando se empezó a hacer un trabajo de hace unos 200 años, no se creía que los peones de las fincas tuvieran educación. Entonces se creía que solo el peón servía para jalar los racimos de banano, ponerlos en el burrito, llevarlos a lavar y que se fuera dentro de los trenes, ¿verdad? Que iban hacia Limón y después zarpaban hacia los entes que iban en Europa o en Estados Unidos. Entonces, a raíz de eso, hubo personas que empezaron con pequeños programas de alfabetización porque descubrían que había peones que no sabían colores, no sabían los números. Algo muy importante era que Costa Rica, bueno, hasta el momento nosotros exportábamos mucho hacia países como Inglaterra. Entonces, cuando llegaban a los barcos a dejar los racimos, los peones tenían que comunicarse con peones ingleses y no podían, ¿verdad? Entonces, al final
hay todo un conjunto de vocabulario que ha sido adaptado a la jerga tica, ¿verdad? Por esa falta de contacto con la educación. Entonces ahora es muy interesante ver cómo, inclusive a través de las universidades públicas, ha venido como procesos de alfabetización tan importantes como hasta en las piñeras, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo trabajo en una piñera y yo empiezo a sufrir de cosas, empiezo a sentirme mal, me están pagando bien, me están pagando mal? Entonces yo creo que ver como un ejemplo desde la monarquía inglesa hasta cosas como en plantaciones, ¿verdad? Que se ven en un contexto latinoamericano, ver cómo los procesos de educación, Javier y Carla, son procesos transformadores, inclusive estos tres ejes que nos indica Carla, ¿verdad? De no solo liberarlo, no solo socializarlo y no solo iluminarse, ¿verdad? Sino que ver que una vez que están en conjunto, estos tres factores verdaderamente abren como una puerta a un mundo nuevo, ¿verdad? Entonces yo creo, Javi, que te hemos dado un poquito a grandes rasgos lo que puede ser un concepto muy interesante de educación. No, y Claro, también, y perdón, Javier, antes de que se me vaya la idea, porque ustedes saben que yo, ¿verdad? De memoria a corto plazo. Ahora, Caro me recordó, bueno, que esta es la belleza, ¿verdad? De la educación como tal, a diferencia de la escolarización, ¿verdad? Porque la escolarización ya es algo más estructurado, es un sistema normado, ¿verdad? La educación trasciende la escolarización y depende del sistema político que haya, ¿verdad? En una nación, en un país, va a ser una herramienta o va a ser una amenaza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el darle educación a los niños, ¿verdad? Empezar a formarlos a que tengan, por ejemplo, pensamiento crítico, depende del sistema político, va a ser una amenaza, porque va a empezar a cuestionarse, va a empezar a ver que no es la realidad que me venden, ¿verdad? En el país. Y esta es la belleza de la educación. Creo que es lo que nos enamora, ¿verdad? A seguir en ese campo o en esa área del conocimiento. Y siempre recuerdo un profesor, igualmente, que nos contaba el mito de las cavernas, así brevemente, ¿verdad? Y a como yo lo entiendo, porque era un aspecto ahí muy filosófico, el mito de las cavernas, que imaginemos a los cavernícolas, ¿verdad? En aquella época prehistórica, y eran dos cavernícolas viviendo en una cueva, y su única realidad era dentro de la cueva, ¿ok? Entonces, lo que aprendieron para comer, los bichillos que habían ahí, que solo les caía un rayito de sol cierto tiempo, esa era su realidad. Pero una vez uno de ellos se motivó a salir de la caverna un día, con todo el miedo que eso traía, ¿verdad? Porque era descubrir algo nuevo, él no sabía lo que iba, pero se atrevió a salir de la caverna y descubrió un mundo nuevo de probabilidades, de posibilidades, de recursos, vio que habían otros animales que comer, vio que había sol, que había lluvia, que había miles de recursos que no podía ver cuando estaba dentro de la caverna. Y esto simboliza la educación, el ser humano con y sin educación. Sin educación vivimos encerrados tal vez en un constructo que nos han hecho saber, ¿verdad? De valores o de saberes, pero vivimos con eso nada más. Pero cuando nos atrevemos a pensar, a liberarnos, a iluminarnos, a socializar, salimos de esa caverna, ¿ok? Y estamos expuestos a toda una nueva realidad. Y esa es la belleza de la educación. aquí te, Digamos, sí, yo siempre lo veo así, ¿verdad? Como con y sin educación, salir o quedarme dentro de mi caverna. Es muy claro, simbólico, muy metafórico. y aquí te quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre educación y escolarización? Educación es algo más amplio que abarca todo, incluye incluso los valores que vemos en nuestra familia, como la cultura con la que vamos creciendo, que cuando llegamos a un lugar decimos buenos días, buenas tardes, eso es parte de la educación. La escolarización es un sistema estructurado con normas, con evaluación ya predeterminada, es la escuela, ¿ok? Es la escuela, es el colegio,
incluso algunos sistemas universitarios, es algo estructurado que dicta, digamos, un patrón de conocimientos que tenemos que ir aprendiendo o desarrollando, construyendo, pero la educación va más allá, la educación trasciende. ¿Por qué? Porque a través de la escolarización nos pueden enseñar X, Y, Z. ¿Ok? Como en la escuela aprendemos a leer, a escribir, datos históricos del país, internacionales, pero la educación, recordemos, me libera, me ilumina, me libera y socializo. Entonces, mira, ¿por qué será que pasó la Primera Guerra Mundial, por ejemplo? O por qué en tal época, en tal década en Costa Rica, como decía Carolina ahora, porque en Costa Rica los de las piñeras no tenían acceso a saber leer y escribir. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque yo aprendí en el colegio que nada más no sabían leer y escribir. Pero cuando ya me empiezo a cuestionar, a tratar de buscar esas respuestas a las preguntas o interrogantes que tengo, ¿verdad? A través de otros medios, a través de otras cosas que voy descubriendo, abarco la educación. Para mí la educación es como lo global, como la madre tierra, por así decirlo, y la escolarización es algo más estructurado, es un sistema normado en el cual pues hay ciertos conocimientos, habilidades, competencias que hay que desarrollar. A veces tiende a ligarse, ¿verdad? En respuesta a sistemas políticos, a sistemas económicos incluso, ¿verdad? A la población le voy a enseñar estas y estas competencias porque tienen que responder, digamos, al capital humano, que no me gusta ese concepto, al capital humano para que me trabaje y podamos socioeconómicamente salir adelante como país. Eso, digamos, la educación lo tiene que trascender, que no importa, desarrollemos esas competencias, pero tiene que haber algo más. Claro, ahora que estamos hablando un poco sobre lo que son las piñeras, sobre lo que son las bananeras, quisiera referirme a las zonas rurales. Quisiera preguntarle a la profe Caro. Profe Caro, para usted, ¿qué es una escuela unidocente? Claro que sí. En un proceso que hemos ido desarrollando en este proyecto, Javi, vas a ir entendiendo qué supone este contexto, ¿verdad? Al menos que yo fui criada en la urbanidad de una provincia como Heredia, ¿verdad? De tener acceso a muchas cosas, ¿verdad? No hablo de una ciudad grande porque eso tal vez sería compararlo con otros países más desarrollados, ¿verdad? Sin embargo, en la urbanidad de lo que corresponde a nivel costarricense, ¿verdad? Yo he ido aprendiendo en los últimos 3 años, Javi, que una escuela unidocente es una escuela con particularidades muy únicas, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Que este tipo de escuela se encuentra en zonas rurales o en zonas dispersas. Eso quiere decir, pues, pensarlo como una escuela que está bien adentro, ¿verdad? Dentro de una zona que tiene poco acceso a lo que son clínicas, hospitales, servicios básicos y demás. Estas escuelas también tienen la particularidad donde la población de los niños y de las niñas por lo general puede ser de un grupo de menor de 30 personas. Eso quiere decir que podemos encontrar desde un niño 5, 10 o hasta 20 niños, ¿verdad? Y ellos estudian de manera integrada en esta escuela. Eso quiere decir que por lo general estas son escuelitas muy pequeñas, hablando estructuralmente. Entonces, por lo general tienen sus servicios sanitarios, tienen tal vez como una pequeña oficina, comedor y tienen una o lo máximo dos aulas. Entonces, los niños se y sin importar si son del mismo o diferente nivel, están estudiando todos juntos. Y todo este proceso educativo es liderado por un maestro unidocente, ¿verdad? Que como la palabra lo dice, el unidocente, este maestro tiene una característica muy única, ¿verdad? Que no solo es el maestro, sino también que asume la labor administrativa, ¿verdad? Cuando hablamos de labor administrativa es como ser un director y ser maestro a la misma vez o maestra
Y también las características de la zona van a influir mucho en cómo se desarrolla la escuela. Si pensamos, por ejemplo, en una zona como en Vara Blanca, en la provincia de Heredia, pues estamos hablando de niños y niñas cuyas familias tienen mucha participación en actividades agrícolas, ¿verdad? Como lo que es sembradíos de fresas, ¿verdad? O lo que son o tipo de sembradíos, sino también pertenecen a familias lecheras, ¿verdad? Si hablamos en una escuela unidocente, en un sector como Turrialba, pues también sabemos que Turrialba, ¿verdad? O zonas dispersas de Cartago tienen una agricultura bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, eso viene incluido en lo que es la dinámica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pensamos en niños y niñas de una comunidad lechera, eso involucra, ¿verdad? Que la mayoría de familias, todas, laboran de una manera o de otra en las lecherías, ¿verdad? Ya sea ayudando a alimentar a los animales, limpiando, ¿verdad? Llevando leche y demás. Entonces, inclusive hay escuelas que adaptan sus horarios a las necesidades de los niños, o bien si pensamos en escuelas unidocentes que quedan muy cercanas a lo que son grandes ríos, ¿verdad? Estoy pensando en lugares como Talamanca, inclusive hasta el horario de la escuela cambia para que los niños y niñas, e inclusive el maestro, puedan trasladarse cuando el río está bajo, Javi. Entonces, estas son escuelas, ¿verdad? No pensando, por ejemplo, una escuela urbana, ¿verdad? Donde simplemente llegamos, salimos, tenemos nuestras materias y hay taxis, hay microbuses, ¿verdad? Hay autobuses, o yo bien puedo irme caminando hacia mi casa, ¿verdad? Pero no tengo esa parte de desafíos geográficos que sí comprenden una zona rural. También hablamos de caminos, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? Hablamos de calles que no tienen asfalto, ¿verdad? Luchar contra el barro, desde que me hagan ride en un caballo, que me hagan ride en el cajón de un pickup, ¿verdad? Entonces comprende todas estas cosas, comprende una escuela donde los niños tienen que llevar zapatos y botas de hule, tienen que llevar capas, ¿verdad? Porque una sombrilla no es tan práctica como llevar todas las cosas que yo llevo, ¿verdad? Y también comprende el sacrificio de muchas veces levantarse muy temprano en la mañana en comparación tal vez con los niños que entran, ¿verdad? Porque como te lo digo, si los niños y niñas y sus familias participan de labores agrícolas o labores con animales, pues eso involucra levantarse a las 4 de la mañana, ayudar y después irme a estudiar a las 7 de la mañana y todavía saliendo a las 2 de la tarde tengo que llegar a ayudar a mi casa, ¿verdad? Entonces, al final es una característica muy única que no vemos en el contexto urbano costarricense. Y para terminar, también son escuelas muy particulares, Javi, porque donde se encuentran tienen los niños y niñas mucho acceso a zonas verdes. Entonces, por lo general, las escuelitas siembran, ¿verdad? En sus patios o pueden jugar bola o tienen árboles frutales, ¿verdad? Entonces también en los recreos o en los momentos de esparcimiento, pues no es tal vez como vayamos a ver el celular, ¿verdad? O pongámonos a ver videos, sino eso comprende como, bueno, vamos a chapear, vamos a recoger frutas, si hay ganado o si hay un perrito o algo, pues vamos a jugar con los animales. Entonces sí es una dinámica muy única y muy especial que se desarrolla en Costa Rica, pero vale recalcar que también es una realidad muy propia del continente americano, ya que si nosotros empezamos a ver pues a nuestros vecinos, por ejemplo, en Nicaragua, en Panamá, Honduras, Guatemala, en zonas dispersas en Uruguay, Paraguay, Perú, pues el contexto unidocente, diría yo que es también una característica muy propia que se ha venido desarrollando en todo el continente americano. Claro, entiendo. Muchísimas gracias. Hay algo que me tiene pensando muchísimo y es cómo el sector educativo, el área de la educación como desarrollo social, a diferencia de otras áreas, no ha evolucionado tanto, no se ha transformado tanto como la agronomía, como las ciencias económicas, como las tecnologías. Entonces, me gustaría preguntarles específicamente a la profe Carla, eh, ¿cuál es la importancia de promover una enseñanza de inglés en escuelas unidocentes y por qué es importante la enseñanza de inglés en una escuela unidocente? Ya que antes de que me respondas, quisiera así como recalcar que a lo que tengo entendido es que son sectores y comunidades un poco excluidas y quisiera saber entonces, también añadiéndole a esta pregunta,
¿qué más podríamos hacer o considerar en pro de las escuelas unidocentes? Bueno, esa pregunta es como de $1.000.000, ¿verdad? Pero sí, para empezar a responder, es curioso porque, por ejemplo, la escuela unidocente, los inicios de la escuela unidocente en Costa Rica a nivel histórico, provienen de la colonia. Entonces, en los tiempos coloniales, recordemos que venían los españoles y establecían sus colonias, por eso es el periodo colonial. La escuela era de un modelo unidocente, porque no los separábamos a los niños por grados, por niveles, sino era una sola escuela para la colonia y se daban temas que abarcaran diversas áreas, ¿verdad? Bueno, en ese entonces religión y un poco de historia, pero se daba un único grupo con niños o adolescentes de diferentes edades, con un solo profesor que en su momento pues fueron frailes, fueron españoles, pero tenían este modelo, ¿ok? Entonces fue un modelo sumamente importante para la época. El problema es, o tal vez el punto está en que conforme fuimos pasando en la historia o evolucionando, el modelo no se fortaleció, sino que simple y sencillamente vinieron como otros modelos de Europa, ¿verdad? Porque, no sé, siempre hemos como adoptado lo de afuera y simple y sencillamente ese se fue como rezagando para los poblados más lejanos al centro de la colonia, por así decirlo. Y así fue evolucionando, digamos, para que se ligara siempre a la ruralidad, lo que ahora explicó muy bien Caro. Ahora, si vos me decís, ¿por qué no hemos avanzado tanto en este tema, ¿verdad? Como tal vez hemos avanzado en tecnología o en ciencia. Yo siempre tomo cada situación como un aprendizaje o trato de verle qué sacar de ahí. Si bien es cierto, hemos adoptado tal vez modelos de Europa, modelos de Estados Unidos a través de la historia, ha sido bueno en ciertos grados, ¿verdad? Pero creo que siempre es importante volver al autóctono, volver a nuestras raíces, recordar de dónde somos. ¿Por qué no fijar la mirada, por ejemplo, en las propuestas pedagógicas que han existido a nivel latinoamericano? La pedagogía del amor, la pedagogía de la ternura, la pedagogía de la comprensión. Hay mucho que aprender de nuestros orígenes, de nuestra raíz como latinoamericanos. Y creo que es eso que nos hace falta como identidad costarricense. Siempre adoptamos, como te dije, modelos de afuera y no los adaptamos a lo que ya creo que nosotros llevamos por dentro. Lo que pasa es que no hemos como hecho esa introspectiva y tal vez crear redes y conexiones con sistemas latinoamericanos que vendrían a enriquecer muchísimo, muchísimo, porque la escuela unidocente, por ejemplo, no se da solo en Costa Rica. En México ellos son pioneros en la escuela unidocente, en Guatemala. Entonces, bueno, en todo Centroamérica en realidad. Y si vos me decís, ok, ¿qué hacer en el inglés? Porque esa es otra, ¿verdad? El inglés, hay algo extranjero, es una lengua extranjera, ¿verdad? Algo más de afuera. Es bueno aprender inglés, ya todos sabemos las razones. Creo que el punto está en cómo lo vamos a aprender, ¿verdad? Y es ahí donde siento que también tenemos que ser respetuosos de esa identidad rural, que es algo que hemos aprendido en este proyecto, porque, o sea, te comento, yo antes del proyecto era completa y sencillamente ignorante de lo que es la identidad rural. Y a través de estos procesos educativos o de esta propuesta pedagógica, creo que tenemos que ser respetuosos de esta identidad y no abordarlos tal vez como vinieron los españoles, ¿verdad?
a América y decir, esto es lo que tenemos que hacer, esto, y como yo quiero y porque yo digo. No, hay que contextualizar los procesos considerando las características y las condiciones, en este caso de la escuela unidocente. Entonces, si vamos a facilitar espacios para el aprendizaje del inglés, hay que considerar esas particularidades que decía Caro en cuanto a geografía, recursos, a lejanía en algunos de los casos, en estos tiempos a conexión a internet, la cantidad de niños que hay en la escuela, que no es mayor a 30, pero igual, ¿verdad? De cuántos hay en primer grado, cuántos tengo en segundo, tengo en tercero o no tengo en cuarto. ¿Cómo facilitar esos procesos, verdad? Y ligarlo a algo muy importante, que es la relación con la comunidad. En el contexto unidocente, escuela y comunidad son inalienables, vos no los podés separar. Son como dos gemelitos o dos siameses que se nutren. Es una relación dialógica en el cual hay que sacarle provecho, en lugar de separarlo. Tal vez aquí en la urbanidad vamos a la escuela, nos metemos en el edificio, ¿verdad? Y tenemos todo el sistema y aprendemos y después salimos y vamos a la casa y listo. La escuela unidocente funciona diferente, ¿ok? Y tenemos familias en las escuelas unidocentes. Las labores se ligan a ordeñar la vaca, a ayudarle a papá, a recoger las fresas que sembramos. Tengo que ir a la escuela en caballo. Todas esas particularidades se tienen que considerar porque es parte de una identidad que debemos respetar. Y que en vez de ser vistos como un obstáculo, ¿verdad? Para poder imponer lo que tal vez funcione en un ambiente urbano, debo considerarlo como una opción, como una posibilidad de cambio para hacer algo nuevo. Y creo que eso es como lo que queremos, ¿verdad? Impulsar. Y han existido iniciativas muy buenas en su momento a nivel educativo y que nos dejan grandes aprendizajes, pero creo que también el compromiso es a seguir mejorando y a seguir actualizándose y a seguir aprendiendo. Claro, claro, muchísimas gracias. Y quisiera decir algo acá vivimos en una época muy confusa, con muchos conflictos. Ahorita este episodio, para contextualizar un poco, se está grabando en el 2021, a finales del 2021. Entonces, tenemos una pandemia que afectó a nivel global todos los sistemas desde el 2020 y estamos muy familiarizados con todas estas problemáticas que se generaron y cómo han afectado, cómo la pandemia afectó todos los sistemas de desarrollo y sociales. Entonces quisiera preguntarle específicamente a la profe Caro, profe, ¿qué beneficios o cuál es la relación de este proyecto, del proyecto Umbrella, para con las escuelas unidocentes? Claro que sí, Javi, con mucho gusto. Pues bueno, pero tal vez contextualizar un poquito a la audiencia sobre el aprendizaje del inglés en escuelas unidocentes. Pues bueno, en Costa Rica se inicia con una política de aprendizaje de idiomas por allá de los años 90. Entonces, se empieza con algunas pequeñas iniciativas, ¿verdad? Desde un programa de radio, después pasar a los famosos cassettes para radios, ¿verdad? Que eso es tal vez una tecnología que muchos, o tal vez una audiencia muy joven no conozca. Y después de eso se empezó con un programa interactivo, ¿verdad? Sin embargo, una particularidad que ha tenido la escuela docente en comparación con contextos más urbanos y de mayor población en las escuelas es que no hay un maestro del idioma, ¿verdad? Sino que siempre ha sido a través de un recurso aprender un idioma por las particularidades de estar en zonas tan dispersas o en zonas rurales. Entonces, pues Perdón, bueno, perdón, nada más para tenerlo claro acá, el programa interactivo era para enseñar inglés. correcto, un programa que se llama Programa de Inglés Interactivo. Entonces, este programa que se desarrolla, ¿verdad? Con una serie de libros, luego por medio de una empresa privada.
pasa a ser un software, entonces se desarrolla en un CD-ROM. Entonces, la manera en la que los niños y niñas de las escuelas unidocentes han estado aprendiendo inglés en los más de, podríamos decir, en los últimos 20 años ha sido a través de un recurso como un software, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vemos a nivel costarricense cómo aprenden inglés los otros niños y niñas de Costa Rica en el sector público, comprende que tienen 5 lecciones semanales de inglés y tienen un profesor del idioma en el aula. ¿Ok? Entonces quiere decir que tienen una figura que está formada, ¿verdad? En la parte de enseñanza del inglés, entonces los niños semanalmente aprenden el idioma. Sin embargo, el niño y la niña en la escuela unidocente tienen un recurso, no tienen un maestro propiamente del idioma. Y el maestro unidocente, para hacer la aclaración, no está en la responsabilidad de enseñar un idioma para el que no está formado. Así lo vemos, como decía ahora la profesora Carla, porque es importante aprender inglés, pues podemos dar tantas razones, ¿verdad? No solo inglés, sino por qué aprender otros idiomas extranjeros. Entonces quiere decir que estos niños han venido en una gran desventaja en comparación con los niños que se han tenido un docente y estas 5 lecciones semanales desde primaria hasta secundaria, ¿verdad? Entonces, para hacer un resumen y no alargarlo mucho, pues el propósito principal de nuestro proyecto, Javi, el proyecto Umbrella de la Universidad Nacional, es poder disminuir esa brecha que hay en el aprendizaje de este idioma extranjero. Entonces, que como proyecto, a través de la en vinculación con el Ministerio de Educación Pública, podamos crear un currículum contextualizado es significativo para este contexto. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la Universidad Nacional está apoyando al MEP para pensar en algo que funcione propiamente para la escuela, ¿verdad? Que se adapte a todas estas características que explicábamos la profesora Carla y mi persona, ¿verdad? Que se tome en cuenta las labores agrícolas a las que pertenece la comunidad, si los niños tienen que trasladarse. Largas distancias a la escuela, entonces que sea un currículo flexible, que sea abierto, que sea adaptado y que tome en cuenta todas esas características, pero a la vez tenga el mismo contenido y tenga la misma cantidad de lecciones que sí han tenido los otros niños a nivel nacional. ¿Por qué? Porque resulta que parte de uno de los hallazgos que hemos encontrado en la parte investigativa de este proyecto es ver que hay una gran brecha social y hay muchos obstáculos cuando estos niños, después de pasar 6 o 7 años en la escuela unidocente, llegan a un colegio donde ahora sí vamos a tener una serie de cantidad de docentes, tenemos todas las materias divididas y tenemos idiomas extranjeros como el francés y el inglés, pues resulta que como el inglés viene de una familia lingüística muy diferente al francés, pues ¡pum!, ¿verdad? Nos topamos con una pared de un idioma que me suena como algo que habla la gente bajo el agua. No lo entiendo, ¿verdad? El francés, al ser parte de la familia de lenguas románticas, ¿verdad? Así como el español, pues hay ciertas palabras transparentes y cosas que hacen al francés más familiar con las personas que hablan español. Sin embargo, si una persona nunca ha tenido ningún aprendizaje significativo con el inglés, pues resulta, pues, como decimos, pegar contra una pared. Y algo muy particular que ha pasado a través de este programa de inglés interactivo que se ha usado en las escuelas Javid, ha sido que no se ha desarrollado de la manera correcta. Entonces, puede ser que la escuela tuviese los recursos y tiene este disco, pero las escuelas no tienen las computadoras. Puede ser que sí estén las computadoras, pero no está el software, ¿verdad? O bien no hay ni software ni hay computadoras, entonces verdaderamente el maestro unidocente no ha tenido la posibilidad de desarrollar este recurso, así como lo digo de manera muy transparente. Puede ser que sí haya, pero por temor propio del maestro no se desarrolla porque le da temor incursionar en una materia de la cual él no sabe nada, ¿verdad? Entonces, tal vez como por temor de no dañar a los niños o no dañarse a sí mismo, pues puede ser que un maestro docente diga, bueno, mejor no lo trabajamos y después que los chicos aprendan cuando estén en el colegio. Pero si vemos entonces que estos niños tienen un proceso tan irregular y después pasan a compartir un aula en un colegio o en la secundaria con niños y niñas que sí han tenido 5 años, con 5 lecciones de inglés, perdón, 6 años, con 5 lecciones de inglés todas las semanas, pues ya ahí notamos que hay una gran diferencia en el dominio básico del idioma. Entonces, nuestro proyecto busca
ver cómo disminuir. Sin embargo, como mencionaba la profesora Carla, siempre y cuando respetando la identidad rural de estas escuelas, ¿verdad? Y no pasarles por encima ni llegar a imponer un modelo que al final cambiemos todo y robe parte también de esa esencia muy única que forma parte de la Escuela Unidocente. Claro, muchísimas gracias. Entonces, para saber y para dejar claro, digamos, para saber si entendí, la contextualización de los espacios rurales, de los espacios de enseñanza y aprendizaje en zonas rurales, es la clave para fomentar el desarrollo y la educación que es la que promueve el desarrollo. Entonces quisiera preguntarles, profe Carla, a usted quisiera preguntarle, ¿cómo se puede fomentar la participación comunitaria y esta vinculación que mencionaste de la escuela y la comunidad para que se genere un trabajo en conjunto? No solamente es viéndolo específicamente en zonas rurales, sino en general, pero tal vez un poco enfocándolo en zonas rurales, si me hago Ok, entender. sí. Y lo voy a vincular a lo que dijiste anteriormente de cómo contextualizar. Y acá te voy a hacer dos preguntas y quiero que me respondas con lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Una, dos palabras. ¿Qué harías vos como profe de inglés si estás en una clase y llega el director o el asesor o el jefe o como le quieras llamar y te dice, Javi, a partir de hoy tienes que dar física cuántica en inglés? Tome, dele. ¿Cómo se sentiría? Estado de manos, Ok, completamente ok, en blanco, asustado, nervioso. porque no tenemos ni idea, ¿verdad? De qué es la física cuántica. Excelente. Ahora, segunda pregunta, ¿para qué sirven los idiomas? Para Fácil. Lo primero, comunicación. comunicación. Ahí está la frase clave. Entonces, si vos me decís cómo se puede fomentar, ¿verdad?, el inglés en estos contextos, número uno, el docente unidocente, como decía ahora Caro, pues está a cargo de muchas cosas, ¿verdad? A nivel administrativo, tiene que desarrollar su plan de estudios en español, en matemáticas, en ciencias, en sociales, como para que un día, ¿verdad?, llegue y le diga, ok, tiene que desarrollar este, bueno, darlo, a ponerlo y que los chiquitos aprendan inglés, ¿verdad? También hay que ponerse en los zapatos del unidocente. Entonces, creo que esta propuesta llega y fue una iniciativa muy buena en su momento, pero también apoyar al unidocente para que no sienta esa carga, ¿verdad? Que a veces ni siquiera sabemos cómo utilizar el software. Y lo que te decía de la comunicación es porque al fin y al cabo, la razón de ser de un idioma es podernos comunicar, ¿ok? Es un medio para otras cosas. Y parte del sistema educativo ha ido evolucionando para no enseñar contenidos, no enseñar, los días de la semana son este y este, los meses son del año, son no, es desarrollar competencias. ¿Qué vamos a hacer con esos contenidos? ¿Qué es lo que queremos desarrollar en las personas para que puedan actuar, ¿verdad? Ponerlo en práctica, que eso les sirva para su funcionamiento en una sociedad, en una comunidad. Y aquí es donde digamos, caemos, ¿verdad? En lo de la pregunta, ¿cómo desarrollarlo en una escuela unidocente? Yo te decía de vincularlo a la comunidad, ¿verdad? Porque no se pueden separar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si vamos a ver X tema en inglés, yo siempre pongo por ejemplo, cómo describir mi nombre, mi edad, que pueda preguntarle yo a alguien cómo se encuentra el día de hoy, saludarlo, algo tan básico como los saludos, por ejemplo. ¿Qué hago yo con memorizar hello, goodbye, see you later? ¿Qué hago yo con memorizarlo si no lo pongo en práctica? Si no
me sirve para comunicarme. Entonces, a través de la comunidad voy y practico semanalmente. Tenemos un reto, por ejemplo. Entonces, mi reto es ir a saludar a, no sé, al panadero de mi barrio, de mi comunidad, y voy y le enseño y le digo, me comunico, o con mi mamá, con mi papá mientras está con las vacas, o cuando le estoy ayudando a recoger los cultivos. Y aparte de llevarlo, ¿verdad? De sacarlo de la escuela, de esas 4 paredes, y llevarlo, ¿verdad? Al mundo real, porque el mundo real de ellos es su comunidad, es su familia. También ilumina, libera y socializa a otros. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, ahí estamos aplicando la educación. Seres transformadores. Esos niños van a ser seres transformadores de su propio contexto. Si los sabemos, digamos, si sabemos aprovechar las condiciones. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, vos me podés decir, profe, ¿y cómo desarrollaríamos, por ejemplo, un tema que se ve en primaria? Community helpers, ¿verdad? Los trabajadores de mi comunidad. En un contexto urbano, generalmente se ve en un libro o se ve en una fotocopia, o yo les digo, this is a firefighter, he's a doctor, doctors are very important today for taking care of people, bla, 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 bla. Pero ¿cómo voy a llegar yo, por ejemplo, a un contexto, a una escuela unidocente, a decirles, esto es un químico, o ese es, ¿verdad? Tal persona que tal vez en su vida han visto, y que hay otras profesiones, otras ocupaciones que sí están en su realidad, están siendo invisibilizados y que podrían considerarse. Entonces salgo de la escuela y me pongo a investigar qué habrá en mi comunidad, qué personas ayudan al desarrollo de mi comunidad. Tengo agricultores, tengo tal vez un carnicero, tengo panaderos, tengo, no sé, voy e investigo y llego a la clase, profe, aquí tenemos esto, tenemos esto. Entonces la profe o el profe puede contextualizar ese tema que tenemos que ver, esos contenidos, a la realidad de ese contexto, y poder desarrollar una habilidad apta para que puedan comunicarse de una manera más eficiente y eficaz. E ir Clarísimo. transformando poquito a poco esa dinámica. Entiendo, muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad estoy muy, muy agradecido. He reflexionado, me han puesto en una posición para reflexionar más, aún más. Por eso me encanta participar en estos espacios. Y ahora, para cerrar, me gustaría preguntarles de modo de reflexión final, profe Caro, a usted le quisiera preguntar específicamente, ¿cuál es para usted algún autor, algún texto, alguna lectura que ha sido referente para usted y que le gustaría compartir con la comunidad en general, pero específicamente con la comunidad estudiantil? Claro que sí, pues bueno, yo en la parte del inglés no voy a dar recomendaciones porque yo creo que quien venga de la enseñanza del inglés, pues sabe qué autores tenemos que seguir un poquito en lo que se recomienda en el aprendizaje de. Sin embargo, que yo creo que siempre ha sido un proceso muy significativo que hemos aprendido el proyecto de sensibilizarse y aprender de la escuela unidocente. Yo creo que es sobre todo aprender del contexto rural. Primero, siempre un autor macro, ¿verdad? Que nos sensibiliza mucho como es Paulo Freire, ¿verdad? Entonces yo creo que distintas obras de Paulo Freire, inclusive, él tiene una obra muy particular donde habla por qué hay que aprender un idioma como el inglés, que no voy a hablar del tema crítico del día de hoy, pero inclusive Paulo Freire habla de por qué tenemos que hablar el idioma de los negocios y por qué viene por ahí. También recomendar lecturas como la del doctor José Solano, que es un académico de la División de Educación Rural, también la señora Marisol Vidal, don Edgar Céspedes,
y muchos académicos, toda publicación y lectura que venga de la División de Educación Rural del CIE de la Universidad Nacional es totalmente recomendada, porque esta unidad específicamente trabaja todo lo que es el desarrollo del contexto rural y escuela unidocente en Costa Rica. Entonces creo que son los expertos a nivel nacional. Entonces cualquier lectura que venga o publicación sobre ellos creo que es totalmente un check que hay que tener una lista de lecturas, ¿verdad? Sin embargo, pues también otros autores de los cuales podemos pues leer y entender, ¿verdad? Para entender por qué de una educación que sea transformadora, que sea significativa, ¿verdad? Y que se respete su identidad, pues también podemos hacer lectura de Leonardo Woff, ¿verdad? Que nos habla mucho sobre la espiritualidad y sobre cómo podemos tener cierto tiempo de contexto educativo, ¿verdad? Podemos hablar también de Morín y la parte crítica y podemos ahondar un poquito más, pero yo diría que al menos en el nivel costarricense recomendar todo tipo de publicación de la División de Educación Rural, tener un autor como Paulo Freire y Leonardo Boff, pues creo que nos van dando como esas primeras pautas para los jóvenes estudiantes y futuros docentes, Javi, que quieran ir aprendiendo sobre ese contexto, pues creo que son unas primeras herramientas y ya después de eso pues se convierte como en una madriguera de conejo y nos vamos ahí para adentro y creo que después de ahí pues sí pueden ir, que creo que también es parte de la investigación y conforme haya más interés pues podemos leer más, pero yo creo que por ahí esa pincelada de autores les puedo recomendar yo. Gracias. Y profe Carla, me gustaría para hacer el cierre, escucharla a usted, cuáles han sido sus referentes, cuáles son esas lecturas, artículos, contenido en general que le gustaría compartir. Creo que bueno, a nivel de carrera, ¿verdad? No es solo el inglés como tal. Nosotros en la carrera empezamos a gestionar procesos, ¿verdad? De poder comprender muchas otras áreas, desde cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? A nivel cognitivo, cuando empezamos a aprender un idioma materno o el segundo idioma, cómo se crean esas conexiones neuronales, desde la neurociencia, las bases del cognitivismo, de lo conductual, que nos decía Skinner, nos decía, recordamos a Pavlov, todos esos descubrimientos, lo socioconstructivo, ¿verdad? Creo que tenemos, como decía Caro, es como entrar en una madriguera e ir abordando un universo de temas y de bibliografía como tal. Cuando aprendemos, por ejemplo, a lo que es la planificación, el planeamiento didáctico con Flores Ochoa, el currículum, los días barriga, eh, hasta lo que es el contexto unidocente, ¿verdad? Que nos hemos ido sensibilizando poco a poco y ahí es donde rescato también lo que dice Caro, de buscar, y era lo que yo decía hace unos minutos, de buscar lo autóctono, de buscar lo nuestro, buscar publicaciones latinas, buscar publicaciones costarricenses, buscar publicaciones de nuestra casa de enseñanza, en este caso la Universidad Nacional, del Centro de Investigación y Docencia en Educación, que tenemos a la División de Educación Rural, que es pionera a nivel nacional en cuanto a la escuela unidocente, todos sus hallazgos, este, y la División de Educación Básica desde el CIDE, con lo que son los procesos de educativos, ¿verdad? En primaria. Entonces, bueno, a mí es que me encanta Paulo Freire, ¿verdad? Y por ahí mencioné la pedagogía del amor, de la ternura, porque tiene una visión muy social, ¿verdad? Entonces, creo que es volver a la razón de ser de la educación, que al fin y al cabo es la persona. Entonces, cuando logramos entender esto, el proceso gira en torno a la persona, al ser humano, ¿verdad? Y no tal vez a un mecanismo económico o a un sistema ideológico, político, etcétera. Pero sí, te podría recomendar esos. Claro, muchísimas gracias. Les agradezco demasiado este espacio, su disposición, anuencia y claridad
en todo lo que hablamos porque quedé muy contento, muy claro. Y nada más para que quede acá registrado que todos estos autores van a estar disponibles en la descripción de este podcast. Claro. Entonces, sin más que agregar, les agradezco nuevamente y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Javi, que tengan Muchas un gracias a excelente vos. día.